Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina. Cadena Ser. Hoy vamos a empezar este paseo por la historia hurgando en la definición de lo que es un dilema. El dilema, Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El dilema se plantea cuando una situación es tan difícil que debes elegir entre dos opciones y ninguna es totalmente aceptable, porque hay consecuencias y son consecuencias negativas en ambos casos. Está el famoso dilema del tranvía, ¿no? Donde hay que optar entre atropellar a 5 personas que están atadas a la vía o hacer un cambio de agujas, que el tranvía cambie de dirección y muera solo una. Y dices, bien, 5-1. Pero eso lo has decidido tú, o sea, mal rollo. Vale, pues hoy hablamos sobre un dilema que afectó a miles y miles de españoles durante la Primera Guerra Mundial, de la que tanto hemos hablado estos días. El dilema era emigrar o lanzarse a la revolución de cabeza. Sí, ¿Y eso qué año fue? ¿De qué año hablamos, Nieves? Pues esto empieza a complicarse a finales de 1916, cuando el mundo ya llevaba 2 años y medio en guerra y a un grupo de empresarios españoles ya no les entraba más dinero en el cuerpo, literalmente forrados de oro a costa de esa guerra y a costa de la escasez y el hambre de las clases trabajadoras. Bueno, pues a finales del 16 pues la calle empezó a moverse. La gravísima crisis de subsistencia que se instaló en España, casi desde el mismo momento en que empezó la guerra, dejaba 2 salidas a los españoles. Era aguantar aquí o emigrar. Y los que aguantaron, claro, aguantaron hasta que no vieron otra que revolucionarse. Los emigrantes fueron sobre todo a América. En 1914 salieron 80.000, en 1915 salieron 60.000, y sufriendo a veces el mismo maltrato que ahora sufren aquí, bueno, pues los que emigran de su tierra. Un representante obrero del Consejo Superior de Migración de entonces publicaba en 1916 en una revista que se llamaba La Emigración Española el siguiente texto: no emigréis a Cuba, obreros españoles, porque allí os tratan a puntapiés. No emigréis a Cuba, obreros españoles, porque en aquella república os tratan como piaras de animales inmundos, como seres despreciables. Una perspectiva. Sí. Pero bueno, es que también había otra emigración española hacia Francia. Durante los 4 años de guerra, la cifra oficial de españoles que pasaron a Francia fueron casi 126.000, pero ese es el dato oficial. Se calcula que pasaron otros 125.000 ilegalmente. Y ahí fue cuando las mafias hicieron su agosto. Es verdad que mafias y inmigración son 2 términos que siempre suelen ir juntos. Sí. En este caso concreto, con el tráfico de españoles, ¿cómo funcionaban esas? Bueno, como siempre funcionan las mafias, ¿no? Claro, aprovechándote del desgraciado, pues como hacen ahora también. Había un instituto, se llamaba el Instituto de Reformas Sociales, que alertaba a los que intentaban emigrar, les explicaba y contaba que los emigrantes vendían todo lo que tenían. Era muy poco, era muy poquito, pero bueno, todos se quedaban, se llevaban el bolsillo con lo poco que tenían, y eso lo empleaban en intentar pasar a Francia, creyendo que lo iban a hacer de forma legal, porque allí les prometían estupendos trabajos. Los emigrantes llegaban sobre todo a San Sebastián y allí se alojaban en casas de alquiler que solían ser propiedad de los agentes de migración. ¿También? Sí, pues es que la corrupción estaba extendidísima entre ellos. Y bueno, cuando ya les habían sacado a esos emigrantes que estaban ahí esperando en casas de alquiler, les habían sacado lo poco que llevaban, pues entonces ya cuando no había más que sacarles, sí le ofrecían pasar a Francia. Por supuesto aceptaban, sí, venga, por fin a Francia. En cuanto llegaban al otro lado, ni había contratos prometidos, ni buenos trabajos. Así que a buscarse la vida, sin saber para dónde tirar, sin hablar ni papá de francés, y encima entraban a un país en guerra. O sea, muchos acabaron cavando trincheras o alistados en el ejército francés. Se fueron de un país neutral, y lo pongo entre comillas, a un país en guerra. También te digo que lo mismo comieron mejor que en España, y productos españoles procedentes del contrabando. Ya, pero tampoco debe saberse quién jugó con las peores cartas, ¿no? No sé. Si los que emigraron así de forma ilegal y en precario y explotados, o los que siguieron aquí en España viviendo bajo mínimos, que en fin tampoco era el paraíso. Aquí tocó luchar contra el propio país.
Y para luchar hubo que organizarse y hubo que unirse. Hubo un hecho clave en el verano de 1916. Fue cuando los sindicatos UGT y CNT firmaron el Pacto de Zaragoza. Se unieron. ¡Qué raro, ¿verdad? Bueno, pues se unieron. No había forma de que se pusieran de acuerdo porque los anarquistas buscaban acabar con la monarquía y el gobierno, pero matando gente. Ya sabes, la propaganda por el hecho. Y los socialistas intentaban acabar con Alfonso XIII, que tiempos también, aquellos socialistas, qué majos, mediante el voto y la presión de la burguesía. Pero bueno, al final se pusieron de acuerdo. El hambre, la miseria, el maltrato de los trabajadores llevaron a los dos sindicatos a unirse para reclamar al gobierno que resolviera la crisis de trabajo, la carestía de las subsistencias y concediera una amplia amnistía por delitos políticos y sociales. Esa unidad de los sindicatos dio un fruto muy chulo. Por primera vez, el gobierno aceptó que los sindicatos representaran a los trabajadores en los conflictos laborales. Antes no se permitía. Nada, vale. No. Pero bueno, esto se avanzó un poquillo en eso, pero la crisis no remitía. Todo seguía yendo a peor. Se conseguían mejoras salariales, pero es que los precios subían el doble que los salarios, con lo cual daba igual. Al desastre político, al abuso empresarial, a la crisis de subsistencia, ahora se unieron los descontentos militares. Cuidado. Éramos pocos y parió la abuela. Soltad a los perros porque me he escapado. Hunda mi colonia en la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo. Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar. No. ¿Y los militares de qué se quejaban concretamente? Los militares españoles estaban muy mosqueados desde la pérdida de colonias de 1898 porque ellos se sentían humillados. Y además mosqueados porque el señor Alfonso XIII solo premiaba a los militares del ejército en Marruecos y discriminaba a los que seguían en la península, que cobraban menos y no estaban considerados. Y además los militares de aquí exigiendo el derecho a meterse en política. Esto lo contamos con la guerra de Marruecos, se crearon las juntas de defensa, que fue otra gran cagada de Alfonso XIII, porque esas juntas de defensa no eran otra cosa que el poder militar presionando al poder civil. Y también estaban mosqueados por el auge de los nacionalismos, porque ellos ya saben que son de una España una grande y libre, y creían que corría peligro la unidad de la patria. Así llegamos al verano de 1917 y tenemos trabajadores cabreados, militares cabreados, ciudadanía con hambre, cientos de manifestaciones por toda España, el presidente del gobierno que impone la censura de prensa y suspende las garantías constitucionales. Y se convoca una huelga general en agosto de 1917. ¿Qué dirá alguien? ¡Qué barbaridad! En plena vacaciones, ¿no? Pues no, señoras y señores, no había vacaciones, ni veraneos, había hambre y desempleo. La huelga se extendió por Asturias, por el País Vasco, Madrid, Cataluña. La represión fue, brutal a manos del ejército. ¿Cómo de brutal? Bueno, ¿y qué hicieron? Los militares de alguna manera desahogaron su cabreo contra los trabajadores, ¿no? O sea, sí. ¿Pero fue muy bruto esto o qué? Fue brutal. Mira, el otro día escuchaba a alguien decir, el ejército español hace casi 2 siglos que no gana nada. Solo gana cuando mata a los propios españoles. Ha perdido todas y cada una de las guerras. Solo ha ganado en las dictaduras contra los españoles. Mira que los militares se podrían haber puesto de parte de los trabajadores, puesto que también ellos reclamaban mejores salarios y condiciones. Pero no, un militar español no va a perder la oportunidad de matar a otro español. Oficialmente hubo 71 muertos, cientos de heridos, más de 2.000 detenidos, toda la cúpula del PSOE detenida también, pero esto era solo cifras oficiales. En Madrid estuvieron las ametralladoras en la calle y un militar italiano escribió al cónsul de su país en Mallorca diciendo: no creo que se sepa jamás cuántos muertos y heridos ha habido. Hoy continúa la huelga, que no es huelga, sino media revolución. España es que estaba repleta de espías y cónsules y agregados militares de todos los países implicados en la Gran Guerra, precisamente porque aquí se movían a sus anchas por la supuesta neutralidad de España, y todos eran testigos de lo que ocurría e informaban de lo que estaba pasando. Conocían la falta de productos básicos de los españoles y sabían que esos productos salían de contrabando a Inglaterra, a Francia, a Italia, a Alemania. Y recojo otro testimonio de otro agregado naval, también italiano, este estaba en Valencia, y describía así:
Los agricultores y los obreros de la ciudad, de Valencia, saben que toda la cosecha de arroz del pasado año está almacenada y escondida por numerosos acaparadores que aumentan el precio constantemente sin que exista motivo. Dígase lo mismo para el aceite. El pueblo sufre ya hasta el extremo por la falta de combustible, no teniendo literalmente con qué cocer los alimentos. Desde hace días también falta el carbón de leña. El otro carbón no existe, el gas tampoco, porque la ciudad está a oscuras y las fábricas paradas. Sí. No está mal, ¿eh? El panorama. Fue tremendo. Desastre, La imagen del Borbón Alfonso XIII cayó en picado, si es que se podía caer más abajo, porque en el extranjero consideraron una salvajada la represión de agosto de 1917. Y encima, este tío condecorando luego a los militares que más habían destacado repartiendo estopa. Y ahora, si quieres, pregúntame dónde estaba Alfonso XIII durante aquellas jornadas de huelga general, con el país patas arriba y cientos de muertos, heridos y detenidos. Yo te lo pregunto, pero por el tono lo puedo sospechar. Y si era agosto, estaba en Santander. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. Estaba en Santander de vacaciones, ¿no? En el Palacio de la Magdalena estaría. Claro que sí, claro que sí. El señor Alfonso XIII no volvió a Madrid hasta el 30 de agosto. Ese palacio, por cierto, que los santanderinos le regalaron amueblado y alicatado hasta el techo, y que luego Juan de Borbón, su hijo, el padre del defraudador Juan Carlos, el abuelito del señor Felipe, vendió por 150 millones de pesetas a los propios santanderinos que se lo habían regalado. Operación redonda. O sea, un crack de la corrupción, Juan de Borbón. Lo llevan en la sangre. El dinero lo sacó, por supuesto, al extranjero. Y, por cierto, Juan de Borbón solo vendió a los santanderinos el continente, no el contenido. Esto es muy fuerte, sí. Esto es una vergüenza. Todo lo que hay dentro del palacio sigue perteneciendo a la persona del rey. Y otro, por cierto, según la escritura de compraventa, creo que es la quinta estipulación, si no recuerdo mal, el Palacio de la Magdalena debe estar a disposición de sus majestades siempre que a sus majestades les salga de su real peineta. Y bueno, ya que estamos con los por ciertos. No te sulfures. No, mejor nos iría si nos sulfuráramos. En aquellos horribles años de guerra mundial, en plena guerra, en la mitad, mientras los españoles pasaban calamidades en la península o se dejaban la vida en la guerra de Marruecos, exactamente en 1915, Alfonso XIII creó desde la sombra su productora de cine pornográfico Royal Films en Barcelona y se entretenía en hacer casting, escribir guiones y organizar visionados. Esas eran las preocupaciones del Borbón durante la crisis de subsistencia en España entre 1914 y 1918. Hambre en España, guerra en Marruecos, porno en Palacio. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. No, rock and roll por aquella época todavía no había, pero del otro me temo que sí. Oye, dices que la imagen de Alfonso XIII se había deteriorado en el extranjero. Sí. ¿Sacó algo en claro después de la guerra? Si es que esperaba sacar algo a cuenta de la falsa neutralidad, Digo, no sé, a lo mejor. No, mira, el único interés que tuvieron las potencias extranjeras en España durante la Gran Guerra fue que sirviera de proveedor de todo lo necesario a una costa del hambre en el país y que Alfonso XIII asegurara paz social para que las potencias pudieran operar tranquilamente en España. Bueno, pues ni siquiera esa paz social pudo ofrecer. Leo al historiador Fernando García Sanz. La propia presencia en España de cientos de agentes extranjeros cortocircuitando las comunicaciones del país, moviéndose en libertad por todo el territorio, subvencionando periodistas y comprando directamente periódicos, chantajeando a productores, intermediarios y transportistas, corrompiendo a la policía de todas las escalas, conformaba un panorama que decía muy poco del respeto a la neutralidad y del ejercicio de la soberanía, mientras se ponía en evidencia la debilidad del Estado, del sistema político y de todos y cada uno de sus gobiernos. Esto era España, señora Incheñore. Alfonso XIII esperaba haber tenido un papel importante en la mediación de la paz, sentarse entre los grandes, ser árbitro cuando se reorganizara el mapa de Europa. El rey esperaba mucho por no haber hecho nada. Y además, la guerra la perdieron los suyos, los alemanes y los austriacos. Ganaron los aliados
y esos aliados le echaron en cara el haber dado refugio a 95 buques alemanes y austriacos y haber proporcionado abastecimiento a los submarinos alemanes. ¿Qué pretendía este señor? ¿Usted dónde va?, le dijeron, si usted no es nada. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Tú sí quieres, Nieves. Mañana más. Mañana terminamos la semana. Venga. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.